avanzando, ¿verdad? Para dar la estatura que el Señor quiere que demos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, danos, Señor, tu palabra, danos, Señor, de tu espíritu. Yo te ruego, Señor, que por favor abras nuestros oídos, abra nuestros ojos, y que podamos nosotros, Señor, oír y ver las maravillas que tú nos has dado, Señor, como promesa. Sea tu nombre, Señor, enaltecido, sea tu nombre levantado, Señor. Nosotros te adoramos por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú eres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Démosle un aplauso al Rey bendito. Gracias, hermano. Pues, hermanos, yo quiero hablar con ustedes de un tema que el Señor puso en mi corazón y que al estarlo estudiando, hermanos, realmente me regocijaba, porque solamente el Señor, hermano, en su infinita misericordia nos abre las escrituras, nos da su revelación, y si no fuera, hermanos, por Él, yo creo que nosotros pues no seríamos nada, ¿verdad? No entenderíamos tampoco lo que Él tiene para nosotros. Pero que al estar, hermano, yo viendo este tema, me di cuenta que hay unas perlas, hay unas riquezas. Bueno, toda la palabra está llena de perlas, está llena de riquezas, para que nosotros, hermano, podamos pues conocer al Señor. Y yo quisiera hablar con ustedes de este tema que quizás es un poco difícil de recibir, pero que aunque es difícil de recibir, nosotros necesitamos conocerlo para poder de alguna manera combatirlo, y tal vez no solo combatirlo, sino no caer en este problema. ¿Y de qué se trata? Me está diciendo, mira usted, ¿verdad? Se trata, hermano, de la pobreza. Yo creo, hermanos, que la pobreza es un problema que se ve, se palpa en la humanidad, pero que vamos nosotros a notar a la luz de la Escritura y a la luz de la realidad, que cuando hablamos de pobreza no solamente nos suscribimos, no solamente entendemos de una pobreza económica, material, sino que la pobreza abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Pero miremos qué significa pobreza, porque quizás usted tenga un concepto de pobreza y realmente el diccionario, por ejemplo, de nuestra lengua, de nuestro idioma, que es español, lo que da a entender de pobreza es que es un estado de necesidad, es estrechez, es una carencia de lo necesario para el sustento de la vida, falta, escasez, y también puede ser una dejación voluntaria de todo lo que se posee. Con esta base nosotros podríamos decir que entonces, si es un estado de necesidad, si es una estrechez, si es una carencia, obviamente hay carencias o pobrezas tanto en lo espiritual, tanto en lo almático como en lo físico. Entonces, cuando hablamos de pobreza, diríamos que es cuando una persona, ya sea espiritualmente o en su alma o físicamente, tiene una necesidad, carece de algo. Supongamos que es algo tal vez de lo que tal vez nosotros manejamos o es más común,
Diríamos que pobreza, hablando materialmente, es cuando una persona está en un estado que no tiene plata, que no tiene dinero, que no tiene recursos económicos. Entonces uno dice, está en pobreza. Pero realmente no solo eso es pobreza, sino que pobreza, otra vez insisto, y quiero repetir, pobreza es cuando una persona, incluso aunque sea rica, porque ya les dije hace un momento que en pobreza, hablando de económicamente, es que carece de recursos financieros, de cosas materiales, de una casa, de un carro, de trabajo, qué sé yo, etcétera. Pero ya cuando miramos este concepto más amplio, diríamos que una persona rica puede ser pobre, o más bien dicho, puede tener una pobreza. Claro, esa persona rica que tiene plata, que tiene dinero, no tiene pobreza de dinero, no tiene pobreza de recursos materiales, pero sí puede tener una pobreza espiritual, y sí puede tener una pobreza incluso del alma. Imagínese usted una persona rica, pero fea, tan fea como la oscuridad. No va a encontrar una pareja tan fácilmente. Y la persona, ¿verdad? Va a querer tal vez, porque como tiene dinero, va a pensar y va a decir, no, pues me voy a conseguir una modelo o un modelo. Pero alguno que otro pienso yo que lo va a seguir, porque tiene plata, tiene carros, tiene casas. Pero que lo llegue a amar va a estar un poco difícil. Bueno, siempre hay un roto para un descosido, ¿verdad? Y sabemos eso. Pero mire, le pongo este ejemplo, tal vez un poco fuera tal vez de orden, pero lo hago con el fin de que usted me entienda. Mire, digamos que una persona que esté muy preparada en cualquier cosa, va a querer buscar una persona que esté a su nivel. Va a querer buscar una persona que de alguna manera sea compatible con él o con ella. Entonces, pero si una persona carece de algo, pues va a tener problemas. Pues precisamente la pobreza nos trae a nosotros problemas, porque son carencias que nosotros podemos tener. Ya saliéndome un poquito, ¿va? de ese ejemplo que tal vez no fue el mejor, pero miremos en lo espiritual. Digamos que nosotros queramos las riquezas de Dios que son espirituales, pero si nosotros tenemos alguna carencia, alguna pobreza espiritual, no vamos a poder traer esas riquezas de Dios. Entonces nosotros necesitamos estar en una posición no de carencia, no de pobreza, para atraer la riqueza del Señor. Mire, pues se lo voy a poner de otra manera. ¿Ha oído usted ese dicho que dice que dinero llama más dinero? Pues es bíblico. La Biblia dice: un abismo llama a otro abismo. La Biblia dice que un carnal llama a otro carnal. La Biblia dice que un espíritu inmundo o un demonio va a buscar otro demonio, sus compañeros y otros 7 más. Pues la pobreza trae más pobreza. La pobreza trae más pobreza. Y la riqueza trae más riqueza. Por eso dice la Biblia incluso que Dios a uno le dio 10 talentos, a uno le dio 5 y a otro le dio 1. El que tenía 1 dijo: ay, tan poquito, y lo escondió. Qué tonto, hermano. Pero lo que yo quiero mostrarle ahí, en esa parábola,
Es que viene el Señor y dice: ¿por qué escondiste el talento? Bueno, y usted ya sabe todo lo que le contestó. Pero entonces viene el Señor y le dice: no, no, dame ese talento, yo no lo voy a desperdiciar. ¿Y a quién se lo da? Al que tenía más, al que ya tenía 10. Porque le dieron 5 y él los multiplicó y hizo otros 5, entonces ya son 10. Entonces al que menospreció sus talentos se lo quitaron y le dieron al que tenía 10. ¿Por qué no se lo dieron al que tenía 2? Sino, lo que quiero, hermano, mostrarle es que entonces pobreza llama más pobreza, riqueza llama más riqueza. Pero no me estoy enfocando solo en una pobreza económica, porque ya le mencioné que hay pobrezas espirituales, del alma y físicas. Si nosotros somos pobres espiritualmente hablando, si estamos enfrascados en una pobreza espiritual, lo que vamos a seguir, hermano, acarreándonos son desgracias espirituales, carencias espirituales. Y Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, abundados. Entonces, mire, yo escribí algo aquí para darme a entender, porque leí y estudié bastante, pero para más o menos darme a entender con lo que quiero decirle. Mire, la pobreza o este estado de falta de todo es como un receptor. La pobreza es como un lugar destinado solo para pobres. Pero otra vez, pobres no necesariamente solo de dinero, sino pobres espiritualmente hablando, pobres en el alma y pobres físicos. La pobreza viene a ser como un lugar para los pobres. Alguien puede ser pobre en cualquier faceta y con la ayuda de Dios puede mejorar esa condición. Y un pobre puede entrar al estado de pobreza y quedarse ahí siempre. Una de dos: puede ser pobre en alguna área, pero si pide ayuda de Dios y hace las cosas que Dios le pide, puede salir de ser pobre. Pero si no pide ayuda, si no busca ayuda, como es pobre, puede entrar a la pobreza. O sea que ser pobre no es tan malo. Lo malo sería quedarse uno pobre, porque si uno se queda pobre, entra a lo que se llama pobreza. Y en la pobreza hay un montón de cosas horribles. Una de las cosas horribles que hay en la pobreza es que hay angustia, hay tristeza, hay depresión, hay soledad, hay un montón de cosas en la pobreza. Pero entonces, ¿quiénes llegan a la pobreza? Los pobres. Los pobres, pues otra vez insisto, porque es que tenemos el concepto en nuestra mente a veces bien metido de que ser pobre es solo no tener plata. No. Y ahorita vamos a ir viendo el tema. Dios no quiere que seamos pobres espiritualmente hablando, ni pobres en nuestra alma, ni pobres en físicos. Aquel verso de San Mateo capítulo 5, en versículo 3, si no estoy mal, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Ese es otro tipo de pobreza que no la vamos a tocar ahora. Porque alguien podría decir: hermano, entonces si ese verso. No. Estoy hablando de una pobreza, estoy hablando de una deficiencia, de una carencia de algo que necesitamos o podemos tener. Mire pues, ¿por qué alguien puede estar triste? Porque no tiene gozo, ¿verdad? ¿Por qué alguien puede estar triste? Porque no tiene alegría.
entonces es pobre de alegría. Y Dios no quiere que esa persona sea pobre de alegría, sino que tenga gozo, alegría, paz, etcétera. Pero entonces mire, me fui a la Biblia a buscar quién es una persona pobre y cómo esa persona pobre puede entrar a la pobreza. Y me voy dando cuenta, hermano, que en la Biblia hay 7 tipos de pobres, porque hay 7 palabras hebreas que describen a alguien que es pobre. Pero la sorpresa, hermano, es que cuando voy estudiando pobreza me doy cuenta que también hay 7 palabras, 5 del hebreo y 2 del griego, que describen pobreza. Lo que significa es que un pobre, uno de los 7 pobres, si no cambia esa posición, entra al estado de pobreza que le corresponde a él, porque hay 7 y 7. Espero me esté dando a entender, hermano. Dios no quiere que nosotros estemos en pobreza, que no estemos en ese estado de carencia. Pero para que nosotros no entremos a la pobreza, que Dios obviamente no quiere que estemos ahí, entonces nosotros no debemos de quedarnos pobres. Lo óptimo, lo mejor sería que nunca fuéramos pobres, para no tener de alguna manera la probabilidad de estar en pobreza. ¿Sí me están entendiendo? Pero Dios va a permitir que nosotros caigamos en ser pobres, ya sea una de las 7 formas, pero no para que nosotros nos quedemos en ese estado de pobre y nos vayamos a la pobreza, sino para que nosotros aprendamos algo en ese estado. Entonces, la primera palabra de pobre es ani o aní. Esa es la palabra hebrea. Y lo que quiere decir aní es decir que el primer pobre es alguien que está deprimido de mente o de circunstancias. Y la palabra deprimido es disminuido, rebajado por presión. Es decir que alguien se puede disminuir, alguien se puede deprimir en su mente porque quizás esté pasando circunstancias adversas. Cualquier circunstancia. Alguien se puede deprimir porque hay problemas en la familia, porque hay problemas en el hogar, porque hay problemas en el trabajo, porque hay problemas en las finanzas, cualquier tipo de circunstancia. Alguien se puede deprimir. A eso la Biblia le llama pobreza. Perdón, pobre. Bueno, es un tipo de pobreza. Pero una persona viene a ser pobre cuando cae en una presión, en una depresión, por algún problema que esté pasando. Cae, es pobre, viene a ser pobre. Por eso yo puse: alguien puede estar pobre o carente de recursos materiales y económicos. Esta es una falta de cosas que pueden llegar a afectar la mente. Si usted no tiene trabajo, si usted no tiene comida en la refri, si usted no tiene nada, se va a preocupar. Entonces ahí es donde empieza la depresión, empieza la tristeza, empieza la aflicción. A esta situación la Biblia le da a entender que el hombre es pobre.
Por eso el Salmo 34:6, David dice: este pobre clamó, refiriéndose a él, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Alguien que se la pasa angustiado, literalmente pobrecito. Alguien que se la pasa deprimido, pobre. Alguien que se la pasa solo pensando en el problema, en la familia, y ahora qué vamos a hacer, pobre. Aní, esa es la palabra hebrea. Aní. Todos pasamos problemas. Todos podemos, hermano, ser pobres en algún momento en este sentido. El problema es que nosotros permanezcamos en esta situación. Porque cuando permanezcamos en esta situación, entonces vamos a meternos a la pobreza que trae Aní. Ahorita le voy a explicar más este verso, pero quiero mostrarle los otros 6 así rápidamente. Hay otro tipo de pobre que es dal, esa es la palabra hebrea. Es una persona que es débil, flaco, desvalido. Es alguien que puede ser débil y sentirse que no puede hacer nada, aún Dios se lo pida y lo esté capacitando. El ejemplo de una persona débil, de una persona pobre, de una persona dal, el ejemplo está en Jueces 6:15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Lo que está diciendo aquí Gedeón no está diciendo: Señor, mi familia no tiene dinero. No, está hablando de que es pobre, y la palabra pobre aquí es dal. Esa es la palabra hebrea, dal. Pobre, dal. Lo que está diciendo Gedeón es: nosotros podemos tener vacas, podemos tener trigo, podemos tener tierras, porque tenía eso. Es lo que estaba haciendo Gedeón, estaba escondiendo el trigo de los madianitas. Allá había recursos, allá había plata, habían vacas, habían criados. Lo que está diciendo Gedeón es: Señor, tenemos todas las cosas, pero soy pobre en el sentido de que soy débil. Siento que no puedo, no la voy a hacer. Es que no hablo inglés, es que no puedo, es que, y puras excusas. Esa es una pobreza. Alguien dal es alguien que aún Dios mismo le puede estar diciendo: yo estoy contigo, mira, no temas ni desmayes, que Jehová tuyo estará contigo donde quiera que vayas. Y él sigue diciendo: no puedo, no sé qué va a pasar, ay, me estoy muriendo, ay, esto y lo otro. Dal. Débil, flaco, desvalido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y tal vez tiene los recursos, y tal vez tiene ayuda, tal vez tiene pues lo que necesita, quizás hasta en las mismas narices, pero se siente débil. Es una persona pobre. Fíjese que estaba aquella viuda de Sarepta, me parece, que el marido se había muerto y la había dejado a ella endeudada. Entonces los acreedores venían a hostigar a la mujer, decirle: pues ahora nos pagas. No, le decía: pues ya mi marido fue que se metió a clavos, si ustedes vienen conmigo, pues tú eres su mujer y ahora vas a tener que pagar, y si no te vamos a quitar la casa, te vamos a matar al hijo. Y la mujer estaba nerviosa, preocupada, se sentía
impotente, se sentía débil, flaca, desvalida. Soy mujer, decía, ya a saber qué diría, puras excusas. Vieja estoy, diría. Pero hermano, eso no tiene que ver nada, porque llegó el profeta Eliseo y Eliseo le dice: a ver, cuéntame tu problema. No, pues esto y esto y esto y esto y esto, y debo, y que esto y lo otro. Y viene Eliseo y le dice: no, le dice, tranquila, ¿qué tienes en casa? Hasta entonces se dio cuenta: ah, pues sí, ¿verdad? Si aquí tengo vasijas. Pues sí, ¿verdad? Si de veras tengo a mi amiga, tengo. Entonces Eliseo le dice: pues ahora junta todas las vasijas y ve y presta más vasijas, y ya sabe usted el milagro del aceite. Entonces a veces, hermano, tenemos los recursos, pero tal vez no los miramos, o no los queremos ver, o no nos queremos deshacer de ellos. Y empezamos nosotros a sentirnos flacos, débiles, desvalidos, aunque tal vez esté la ayuda. Pero como ya estamos abrazando ese tipo de pobreza, si se puede decir, esa actitud de pobre, entonces a veces uno no mira las cosas. Pero Dios, hermano, Dios quiere que nosotros no seamos pobres dal. Porque cuando nosotros, es más, podemos pasar en dal, podemos llegar a ser dal en algún momento de nuestra vida. Podemos llegar a ser débiles, flacos, desvalidos en algún momento de nuestra vida. Pero si permanecemos ahí, entonces vamos a entrar a la pobreza que acarrea dal. Eso lo vamos a tener que explicar detalladamente, porque digamos, el que es dal entra a la pobreza de dal, porque son 7 y 7, como les estaba diciendo. Pero eso no lo vamos a ver porque es mucho. Hay como 30 versículos de cada uno. Miremos el otro tipo de pobre. ¿Cuál es el primero? Aní. ¿Qué significaba aní? Alguien que está deprimido porque está pasando una situación difícil. Pobre. El 2 es pobre dal, es alguien débil, flaco, aunque tenga recursos, pero siempre está diciendo: no puedo, quién sabe qué va a pasar. Pero ahora mire este pobre es Ebión, esa es la palabra hebrea, que lo que significa es que este desea porque no tiene. Este sí no tiene. Este pobre sí no tiene, es un mendigo, es un indigente. En Amós capítulo 2 versículo 6 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al Ebión y al pobre por un par de zapatos. Isaías 20:19 dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más ebiones, los más ebión, los más mendigos de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces este sí es un pobre que no tiene ni dónde caerse muerto. Pero se da cuenta que no todos los pobres carecen de recursos económicos, sino hay pobres dal, que son pobres por debilidad, y les gusta ser así. No toman la iniciativa de decir: no, el Señor me ha dado fuerza, el Señor está conmigo. No. Y hay pobres en la mente, débiles en la mente, se deprimen. Claro, tanto el pobre Aní, el pobre Dal, como el pobre Ebión, que este es el tercero, en Dios hay solución, en Dios hay respuesta.
Porque Dios, insisto, y como dije al principio, Dios no quiere que nosotros seamos pobres. O por lo menos Dios no quiere que nos quedemos en esa posición y entremos a la pobreza. Dios no quiere eso. En algún momento podemos incluso nosotros ser aviones. No aviones. Avión. En algún momento nosotros no podemos tener, hermano, ni para los huevitos, ni para el frijol. Es válido. Pero por eso también puse Isaías 20:19, porque dice que aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Pero ¿cuándo se va a gozar ese mendigo? ¿Cuándo se va a gozar ese hedión? Cuando realmente no se quede en ese estado toda su vida y entre a la pobreza, sino que le dé su vida al Señor y confíe en el Señor. Lo voy un poco rápido. El cuarto, porque todavía esta es introducción, todavía espérenme un rato para el tema. El cuarto pobre es Muk. Este es pobre porque empobreció y enflaqueció. Es decir, que pudo haber tenido de todo. Y como acuérdense que pobre estamos hablando no necesariamente solo de recursos financieros, sino estamos hablando de alguien espiritual, en el alma y en lo físico. Entonces Muk es alguien que tenía el poder del Señor. La presencia del Señor estaba con él y de repente ya no la tiene. Pobre Muk. Si fuera inglés dijéramos Muk. No, pero digámoslo como el hebreo, es Muk. Este Muk es un pobre, pero porque él empobreció, es decir, tenía los recursos, tenía las bendiciones, pero en algún momento empobreció y enflaqueció. ¿Pero por qué empobreció? No necesario. Este Muk, porque hay otro que vamos a ver adelantito, que empobrece y enflaquece porque él comete errores. Ese lo vamos a ver al ratito. Pero este Muk empobrece y enflaquece no por ser negligente, sino por cosas de la vida. Hay situaciones en la vida que pasan que uno no se explica, y entonces se empobrece y enflaquece. Pero aún este tipo de pobreza, este Muk, Dios no quiere que nosotros estemos ahí. El verso es Levítico 27:8. Pero si fuere muy pobre, si fuere Muk, para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio al sacerdote. El contexto de esto es que cada uno en el pueblo de Israel tenía una cuota ya fija para dar un precio fijo para pagar. Pero en este verso dice: pero si fuere un Muk, es decir, que pasó el tiempo y de repente empobreció, que no dé la cuota, sino que dé de acuerdo a lo que puede. De esto tendríamos que explicarlo, pero solo le estoy poniendo las palabras y los estados de pobre que hay. Miremos el 5. Este pobre, el quinto es Rush. Si fuera inglés dijéramos Rush, pero pero es Rush en hebreo. Este es pobre porque le robaron, lo destituyeron y lo dejaron sin nada. El ejemplo es Urías. Segundo Samuel 12:1-4 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: vamos a ver, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre Rush, pobre,
y él la preparó para aquel que había venido a él. Urías tenía a su esposa, la única. David tenía un montón, era el rey. Pero viene él y se la robó. Entonces lo empobreció a Urías. Entonces aquí este tipo de pobre es alguien que puede tener, pero se lo roban. Mire, hermano, me pica la lengua porque en cada uno hay mucho de qué hablar. Mire, le voy a poner un ejemplo de este Rush. Quizás el Señor le ha dado un rema. Mateo capítulo 13 dice que el Señor da la semilla. El sembrador dice, sembró, tiró la semilla. Pero quizás esa palabra usted la guardó en su corazón y por algún momento usted se descuidó y puso sus miradas en las riquezas. Entonces viene el diablo y roba esa semilla. Entonces viene a ser un pobre, viene a ser Rush porque le robaron. Usted tenía la bendición, la oportunidad, qué sé yo, hablando en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, pero le robaron. Puede ser que el diablo, puede ser que el vecino, hablando ya de cosas físicas, o puede ser de los sentimientos, otras cosas. Le robaron y usted vino a ser un Rush. ¿Cuántos pobres llevamos? Miremos el 6. Este pobre, ya se borró mi cronómetro aquí. Bueno, este pobre viene del hebreo misken, que sí, fíjese, por actuar o hacer locamente, ya sea tonterías o por necedad, vino a ser pobre. Eclesiastés 4:3 dice: mejor es el muchacho pobre, mejor es el muchacho misquén y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Eclesiastés 9:13-16: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y si hay en ella un hombre misquén, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre misquén. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del misquén sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Otra vez me pica la lengua por decir un montón de cosas, pero fíjese que aquí Salomón escribe y está sorprendido, porque él dice: algo que he visto, algo que es grande, que es increíble, que un pobre, que un misquén que ha cometido errores, que ha perdido lo que tiene, las oportunidades, porque ha sido necio, ha sido tonto, él viene a ser rey. Claro, yo cuando me puse a pensar, por eso me gozaba, porque aquí yo veo de alguna manera cómo alguien puede ser pobre por hacer tonterías, pero al mismo tiempo yo veo cómo Dios en su misericordia lo restaura. Pero ¿cómo puede ser restaurado? Tuvo que haber aprendido las tonterías que hizo. O sea que el tonto, el necio, el que despilfarra, puede llegar a ser rey por experiencia. Y hay un montón de ejemplos. El hijo pródigo, uno de ellos. Pero como les digo, no me quiero detener, pero porque solo estoy viendo los pobres que hay, así abuelo de pájaro. ¿Se acuerda cuáles son? El pobre Aní, el pobre Dal, el pobre Ebión, el pobre Muc, el pobre Rush y el pobre Misquén. Y el último, el pobre Sacán.
Este es pobre él y hace que otros se empobrezcan. ¿Por qué? Porque hace daño, pone en peligro a los demás. Y el ejemplo está en Isaías 40:20. El pobre, es decir, el sacán, escoge para ofrecerle madera que no se apolíe. Se busca un maestro sabio y para que le haga una imagen de talla que no se mueva. Hay gente que induce a otros a hacer el mal. Échate una cerveza, hombre, si no es para tanto, no es malo. Pobre él es sacán, pero también hace a otro que sea sacán. Pobre. Entonces estos 7 pobres, si permanecen en esa condición, entran al estado de pobreza. A cada uno le corresponde un estado. ¿Sí me está entendiendo? Pero entonces yo solo quiero, hermano, así, no sé cómo voy de tiempo, porque ahora ya me jalaron las orejas y ya me pusieron tiempo. Pero yo quiero que vamos bien. Mire, yo quiero que miremos el pobre número 1, que es Aní. ¿Se acuerda que hay gente pobre, Aní, porque se deprime, porque se acongoja cuando está pasando una situación, ¿verdad? Entonces, mire, yo escribí esto al principio y lo voy a volver a leer. La pobreza, o este estado, que es lo mismo de falta de todo, pobreza es falta de todo, viene a ser como un receptor, como un lugar, pues, que está destinado solo para los pobres. Es decir, que en la pobreza va a estar los 7 pobres que ya mencionamos. Solo estarán ahí ellos. Pero alguien puede ser uno de los 7 pobres que ya mencionamos, y si aún pasando esa situación, cualquiera de los 7 pobres pide la ayuda a Dios, Dios lo saca y le da la victoria. Pero si no pide la ayuda, entonces va a pasar de pobre a la pobreza. Ya lo hemos dicho. Entonces miremos, entonces empecemos a predicar. ¿Quién o qué ejemplo podemos poner de alguien que es pobre, Aní, y que entra a la pobreza? Miremoslo acá. En Génesis capítulo 16, versículo 1, dice que Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos a Abraham, ¿verdad? A su marido. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Saraí: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Saraí mi señora.
Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces, ¿qué pasó aquí en esta historia? Preciosa la historia. Estaba Saraí y estaba Abraham como matrimonio contentos, pero no podía tener hijos Saraí. Entonces Saraí tenía una criada que era egipcia, que se llamaba Agar. Agar viene a ser pobre. En este caso, Agar viene a ser Aní, el primer estado de pobre que vimos, ¿se acuerda? Agar viene a ser Aní, por eso lo puse acá. Pobre, Aní, Agar. Y estando en esa condición, Dios pudo hacer que Agar no se sintiera esclava en ese hogar. Dios dijo: bueno, Agar es esclava. Quizás ella se siente pobre, está en ese estado. Yo le voy a dar una oportunidad que sea restituida. Yo le voy a dar una oportunidad que ella deje de ser Aní, que ella deje de ser pobre, porque está deprimida. Es egipcia, pero ahora está siguiendo a Abraham y a Saraí, sus amos, y se ha de sentir sola, ya no está con la familia. Pero entonces, aunque ella es pobre, porque es esclava, aunque ella es Aní, entonces yo la voy a cambiar de ubicación. Y Dios permite que entonces ella se embarace de Abraham. De esclava, casi que viene a ser mujer de Abraham. Fíjese cómo Dios la restauró. El problema es que cuando Dios la sacó, por decirlo así, de ese estado pobre, de ese estado Aní, cuando Dios la sacó de ahí usando a su propia ama, a su propia señora, y ella se embarazó de Abraham, cometió un grave error. ¿Sabe cuál fue el error que cometió? Lo que dice ahí en el versículo 4, que cuando Agar, la cual concibió o se embarazó, entonces empezó a ver con desprecio a su señora. Empezó a ver con desprecio a Saraí. Entonces, mire, ella sembró desprecio. Agar empezó a sembrar desprecio a la que le había dado la oportunidad. Ella sembró, empezó a hacer menos, porque desprecio es la palabra kalal, que es hacer menos. Ella empezó a hacer menos a su señora, a la que le dio la oportunidad. Empezó, cuando uno ve el hebreo, ella como que ya quiso, ella dijo: ahora yo voy a ser la señora, ahora yo voy a ser la ama de casa. Como ahora, yo antes era esclava, pero como ahora yo voy a estar encinta, Saraí, perdone la expresión, que coma chucho. Es más adelante hasta yo creo que la vamos a sacar, diría. La vamos a sacar de la casa y yo voy a empezar a ser la señora. Entonces empezó a despreciar. Y Saraí, hermano, ahora, imagínense usted cómo se va a haber sentido Saraí, porque ella le rogó a Abraham y le dijo: mira, mi amor, por favor, yo te ruego, yo necesito familia. Por favor, mira, mi esclava Agar, la que me es fiel, yo te la doy a ti para que de ella yo tenga hijos. Ella es la mujer bajo mi entera confianza, ella es mi mano derecha. Y Abraham le dijo: no, ¿cómo vas a pensar que vamos a tener hijos de pobre? ¿Cómo vas a pensar que vamos a tener hijos de Aní? ¿Cómo vas a pensar que vamos a tener hijos de Agar? No, así quedémonos. Si nosotros somos los jefes, por decirlo así, ella es la criada. Y ella le roga: no, por favor, ella es sumisa, ella es humilde, ella
Ella me obedece en todo. Y hermano, que si Agar, mire, nomás se embarazó. Y como quien dice, le dio la espalda. Entonces Sarai dijo: ajá, con esas, con que me estás menospreciando. Entonces le dijo a Abraham: mira lo que está haciendo Agar. Entonces Abraham le dice: ok, pues entonces yo la pongo en tus manos y haz lo que tú quieras. Entonces viene Sarai y en el versículo 4 dice, perdón, en el versículo 6 dice que entonces Sarai empezó a hacer con Agar lo que Agar hizo con Sarai: la ley de la siembra y la cosecha. Agar primero sembró menosprecio, estaba menospreciando a su señora, estaba menospreciando a Sarai. Pero ya que Sarai se dio su lugar como esposa, entonces dice en el versículo 6 que Sarai la afligía. Empezó a afligir a Agar, y la palabra afligir es la misma para despreciar, la mismísima. Entonces quiere decir que Agar sembró desprecio y también cosechó el desprecio. Y cuando ella cosechó el desprecio, entonces ahí sí ya ella no se sintió amada en la casa y huyó. Y cuando vino a huir, entonces Dios en su misericordia todavía le dio otra oportunidad para que no se quedara en el estado de depresión, en el estado aní. Porque cuando Sarai le dio a Agar la oportunidad de tener hijos, era para que ella saliera de ser pobre, para que ella saliera de ser aní, para que ella dejara de ser deprimida, para que ella dejara de ser esclava, por decirlo de esa manera. Pero como la actitud de ella fue rebelarse, entonces otra vez volvió a su estado, pero de una forma, por decirlo así, peor. Porque si antes era esclava, si antes era aní, por la actitud de menospreciar la autoridad, en este caso la autoridad de su señora, por menospreciar eso, ya no vino Agar a ser aní, sino vino a entrar a pobreza. Es decir, de pobre pasó a la pobreza, y la palabra es oní, ya no es aní sino oní. Y entonces allá en aní ella solo se deprimía de vez en cuando y decía: ay, ahora qué voy a hacer, soy esclava de mi familia. Aquí ya no, aquí ya entró directamente a ella ser afligida, quebrantada, menospreciada, oprimida. Aquí en Oní ya empezó a ser ella, a estar intimidada, a ser forzada, a ser afligida. Ya la metieron a la pobreza. Pero aún así, aún en Oní, aún en pobreza, Dios otra vez le da otra oportunidad. Por eso me gustó esto, porque alguien puede ser pobre aní, puede tener depresión, puede pasar necesidades, puede pasar calamidades en cualquier área, consecuencias. Puede no tener dinero, la familia se puede estar peleando, los hijos no quieren nada con el Señor, el esposo, la mujer tampoco. Pueden pasar esas situaciones. Ok, vas a entrar a ser pobre, aní, pero ten por seguro que Dios te va a dar la oportunidad de salir de ahí, así como se la dieron a Agar. El problema está que Agar volvió otra vez a cometer un error, y entonces ya no llegó a ser aní, sino ahora llegó a ser peor, llegó a entrar al estado de pobreza que es oní. Entonces mira, te voy a mostrar otra figura para mostrarte qué es lo que nosotros necesitamos hacer. La cura preventiva para no entrar en pobreza, ahorita te la voy a dar. Y la cura curativa por si ya estás en pobreza, ahorita también te la voy a dar.
Entonces, el remedio curativo, miremos el remedio curativo. Dice en Génesis 16:9, y le dijo al ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Entonces, ¿cómo podemos, o cómo alguien que fue pobre y por estar ahí entró a pobreza, cómo alguien puede salir de la pobreza de la depresión? ¿Cómo alguien puede salir, hermano, de eso? Es a través del arrepentimiento curativo. Ya estás ahí, es decir, alguien que ya está ahí, que está en la pobreza porque se rebeló, porque no quiso autoridad, por todas las cosas. Lo primero es arrepentirse, y lo segundo es sujeción, humillarse por sí mismo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Agar? Mira, menospreciaste tú la autoridad, menospreciaste tú la protección, menospreciaste el cuidado, por eso entraste a pobreza, por eso te afligen, por eso sufres, y vas a seguir sufriendo hasta que no hagas lo correcto. Entonces lo que hizo Agar fue, ok, entonces se devolvió otra vez a su señora, se arrepintió, pidió perdón y se sometió otra vez bajo su mano. Entonces ya la recibió Sarai. Pero ¿cómo aplicaríamos nosotros esto? Porque muchas veces, hermano, el que ya está en esta pobreza, Oni, que está siendo deprimida, que está siendo acosada, acusada en su mente y en su espíritu, que está así, hay que revisar qué cosas se dejaron de hacer. Hay que revisar qué cosas uno menospreció. Por eso dice uno de los proverbios: no menosprecies el consejo, dice uno de los proverbios, porque vendrás a pobreza. Y la pobreza ahí es Oni. Es decir, que a veces uno está afligido, a veces uno está siendo perseguido espiritualmente, incluso hasta físicamente, porque uno ha menospreciado el consejo, porque uno ha menospreciado autoridad. ¿Qué me va a andar diciendo a mí ese policía? ¿Qué me va a andar diciendo a mí ese pastor incluso? O sea, cuando uno menosprecia autoridad, porque eso fue lo que hizo Agar. ¿Qué me va a andar a mí diciendo Sarai, mi señora? Ya no le voy a hacer caso. Menospreció la autoridad, entonces la metieron a pobreza, la metieron a que aprendiera con látigo, a que aprendiera con vara. Entonces ya ahí, entonces el remedio curativo es que se arrepintiera, y segundo, se volviera otra vez que se humillara por sí misma, por sí mismo. O sea, que para que venga, hermano, la libertad de este tipo de pobreza, nosotros tenemos que humillarnos. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y tiene que haber una humillación genuina. Pero esto es para que sea uno curado, por si uno ya está en pobreza. Pero si tú no has entrado a pobreza, que yo no lo deseo, hermano, que entres a esa pobreza, que entres a ese estado donde te están acusando, te están persiguiendo, y entonces hay un remedio preventivo. Es decir, hay un remedio para no entrar a pobreza, sino que cuando tú estés nada más, o si no, cuando tú seas nada más pobre, tú puedes decir: no, yo voy a prevenir entrar a pobreza. ¿Cómo hacerlo? Génesis, hay otra historia preciosa en Génesis 29, 31, 35. Dice: y vio Jehová que Lea, este ya es otro caso, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción,
Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Al primero le puso Rubén, que significaba ver, ha mirado Jehová. Al segundo le puso Simeón, que es oyó Jehová. Al tercero dice que le puso vamos a ver, Leví, y esta vez se unirá mi marido a mí. Leví habla de unión, y luego dice, y como ya le he dado 3 hijos, entonces llamó su nombre al cuarto Judá. Y dice: y esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ok. ¿Cómo prevenir que entremos nosotros a pobreza, en donde vamos a estar siendo perseguidos, forzados, acusados? ¿Cómo prevenir? Aunque estemos siendo menospreciados, aunque estemos en Aní, aunque seamos pobres, ¿cómo prevenir que entremos a pobreza? Lea era pobre, era menospreciada, pero todavía no estaba en pobreza. ¿Cómo ella evitó entrar a Oní, a pobreza? ¿Cómo ella evitó? Tuvo 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Eso significa que el remedio preventivo para que nosotros no entremos a pobreza es que nosotros aprendamos a dar a luz a Rubén. Eso significa que nosotros aprendamos a ver lo que Dios nos ha dado y no ser malagradecidos. Es decir, ¿por qué a Agar la metieron a pobreza? Porque ella no miró lo que Sarai, su ama, estaba haciendo con ella. Ella no miró la confianza que Abraham le había dado. Ella no miró que tenía una casa, que tenía un hogar, sino que ella estaba viendo otras cosas raras. Pero entonces nosotros, para que no nos pase lo que le pasó a Agar, miremos, hermano, demos a luz a Rubén, miremos el bien. También dio a luz a Simeón. Oigamos qué es lo que el Señor nos está diciendo y hagámoslo. No nos hagamos los sordos. No digamos: eso no es para mí, eso que lo haga otro. No, miremos y oigamos. Y también demos a luz a Leví, que es: busquemos la unidad. No sintamos que solo nosotros podemos, que solo nosotros somos los exclusivos. No, unámonos, todos somos iguales. Y también demos a luz a Judá, que es: demos acción de gracias. Por eso me gustó el Salmo 100 que nuestro hermano René leyó al principio, porque termina ese salmo diciendo que nosotros debemos de dar acción de gracias. Entonces yo termino con esto. Hay 7 tipos de pobres. Hay 7 tipos de pobres. Y nosotros, todos nosotros, podemos estar en uno de ellos en cualquier momento. En los 7, en algún momento. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender lo que tenemos que aprender en esa condición, y Dios nos va a bendecir. Y no permitamos que, aunque estemos pasando uno de esos 7 estados de pobre, nos metan a la pobreza. Porque si nos meten a la pobreza, vamos a sufrir más. Si nosotros somos pobres, Aní, si en algún momento estamos deprimidos, si en algún momento carecemos, hermanos, si en algún momento tú careces de dinero, algún momento careces de lo que necesitas físicamente, aún tú carecieras de la presencia del Señor espiritualmente, aún carecieras de que no te sientes amado o amada, que te sientes solo, que te sientes triste, aún estás en ese momento de pobre Aní, lo que tienes que hacer es evitar que te lleven a la aflicción, porque ya vivir afligido, hermano, está tremendo.
Pero si aún cayeras en la aflicción, está el remedio curativo: arrepiéntete y sujétate. Pero para no caer ahí, hermanos, por el amor de Dios, demos a luz a Rubén, demos a luz a Simeón, demos a luz a Leví, demos a luz a Judá. Es decir, aunque nos esté lloviendo por debajo de la lengua, algo bueno tiene que haber. Pues miremoslo. Ay, hermano, pero no, yo creo que no hay nada bueno, hermano. Si viera cómo me está yendo. No, algo bueno debe de haber. Algo bueno. Por lo menos los que estamos acá, yo veo algo bueno. Tenemos la oportunidad de estar aquí en la casa del Señor y después levantar nuestras manos y honrar al Padre. Ya eso es algo bueno. Pero yo estoy seguro que hay algo más. Más algo. Alguien dice: ay, hermano, viera, es que tengo una oveja negra. ¿Y las blancas? Entonces sí hay algo bueno, hay. No, hermano, pero viera que ese vecino es el diablo, pero y el otro que es como un ángel. Entonces algo bueno hay. Aprendamos a ver lo bueno, hermano, no lo malo. Aprendamos a dar a luz a Rubén, aprendamos a dar a luz a Simeón, a Leví y a Judá. Ese es el remedio preventivo de Aní, para no entrar a Oní. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes, papito lindo, a no caer en pobreza Oní, a no ser afligidos, a no ser perseguidos, a no ser quebrantados. Ayúdanos, Señor. Quizás podemos pasar flaquezas, necesidades. Señor, haz con nosotros conforme a tu voluntad. Quizás tú quieres que alguno de nosotros, Señor, pase necesidades aún materiales, económicas, pero que nosotros, Señor, en medio de eso, antes de ir a una pobreza, podamos aprender a ser agradecidos. Por favor, Señor, yo quiero ser agradecido. Yo quiero ver, Señor, lo que tú has hecho en mi vida. No todo es malo, no todo está perdido, no todo es desgracia. Hay cosas buenas y son las que yo quiero ver, Señor. Quiero ver tu misericordia, que es duradera para siempre. Quiero ver, Señor, la salvación que me has dado, la esperanza que me has dado. Quiero ver, Señor, tu mano a mi favor. Quiero oír, Señor, tu voz. Quiero, Señor, no quiero dejar de oír tu palabra, porque a través de tu palabra tú, Señor, me hablas. Quiero seguir escuchando. Eso es bueno. Aunque no haya vacas en el corral, decía tu profeta, aunque no haya leche, aunque no haya quesos, Señor, yo quiero aprender a ver, quiero oír y quiero, Señor, ser agradecido. En el nombre de Jesús.